Hola, en esta tarde, en Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Bueno, la palabra del Señor en esta hora es muy urgente. Hay una presencia en la tierra de la urgencia que Dios tiene para mostrarse al mundo y para pedir que cada uno arregle su caminar, que cada uno acelere su marcha. Y vemos que en esta parábola del reino que presenta Mateo, nuestro Señor Jesucristo, en un relato compacto, preserva el mensaje por los detalles vívidos que van quedando en la mente de las multitudes. Sabemos que a sus discípulos el Señor Jesucristo les enseñaba en privado, pero a la gente se le enseñaba verdades eternas, aterrizando el reino, aterrizando las verdades espirituales con enseñanzas que dejaran una moraleja, una actitud práctica en las vidas. Y se conseguía, porque esos detalles iban quedando grabados en las mentes y por lo tanto se recurría a ellos cuando se necesitaba hacer recuerdo de algo. Dice la palabra del Señor que sin parábolas no le hablaba. Bueno, aquí tenemos una condición que se está dando en este momento en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios. Está encontrándose un detalle, un hacer muchas cosas, un moverse mucho, un actuar, un gesticular, un, digamos, una parafernalia en las congregaciones, y a eso se le está llamando el fluir del Espíritu. Gentes que empujan a otras y las tiran por el suelo, las hacen rodar. Gentes que se desmayan de tanto reírse. Gente que promete polvo de oro, gente que promete el 100 por 1 en cuanto a las ofrendas, que los diezmos deben de darse incondicionalmente. Bueno, eso es cierto, pero el uso que se le está dando a la escritura, los simbolismos, esos arrebatos espirituales que están apareciendo por el mundo, esas danzas con misticismos y dejos esotéricos, están haciendo pensar que el aceite de Dios, el aceite que Él requiere de las vírgenes prudentes, no está siendo el legítimo. Quizá las vírgenes insensatas de ahora, que podrían ser el 50% o quizá otro porcentaje en las congregaciones, esté con mucha mixtura, con mucha mezcla. Y en esta hora el Señor nos quiere hacer ver que habían 10 vírgenes. Las 10 tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Sin embargo, 5 de las 10, que eran el 100%, eran prudentes y 5
que sería el otro 50%, eran insensatas. Las insensatas no toman el aceite, las insensatas no escuchan los mensajes en las congregaciones, las insensatas se duermen en las congregaciones, las insensatas salen muchas veces de las congregaciones cuando se está dando el mensaje, inventan salidas, no ponen atención a la verdadera palabra de Dios, al rema de Dios, que en cualquier minuto en la congregación, cuando el líder, cuando el pastor está entregando la palabra, en cualquier minuto, en cualquier segundo va a caer el rema de Dios para alguien que justamente en ese momento salió de su asiento y se fue a hacer otra cosa que no correspondía. Es una virgen insensata. Virgen insensata es aquella que distrae la atención, tratando de cazar la preciosa alma del varón en las congregaciones. Es aquella que luce escotes, que luce brazos, que luce peinados y ropas extravagantes. No está siendo una mujer de conducta casta y piadosa. No está siendo la mujer que viste sobriamente para no distraer la atención y no ser motivo de tentación para los hijos de Dios. También los varones se afeitan mucho, se acicalan mucho y se creen muy bellos de repente y muy atractivos y también desconciertan con sus gestos y sus formas. También serían del grupo de las vírgenes insensatas. Aquel que guiña los ojos, etc. Hay detalles y detalles en el pueblo de Dios que van haciendo que ya el aceite no esté cumpliendo la finalidad de mantener encendida esa lámpara, de mantener el fuego de Dios en aquella vida, de mantener la santidad de Dios. Las prudentes son aquellas que organizadamente toman conjuntamente con las lámparas el aceite. Ellas oran, ayunan, se interesan en la palabra de Dios, en inquirir en el templo y alcanzar la sabiduría. No están para perder el tiempo, no están para chismes, no están para comentarios, no están para ser halagadas, no están para los aplausos. Las vírgenes prudentes esperan al esposo ataviadas, como se ataviaban las santas mujeres de la antigüedad, quienes llamaban a sus maridos Señor, quienes respetaban a sus maridos por amor y se sometían a ellos por amor. Bendita sea la santa palabra de Dios en esta tarde. Las vírgenes prudentes son hombres y mujeres que han descubierto cuál es el meollo del asunto al ir a la iglesia, cuál es la verdadera razón, el verdadero motivo de ir a una congregación. Es ir a adorar al Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Es ir a inquirir en su templo, ir a tomar toda la sabiduría de Dios, a vestirse con toda la armadura de Dios, a vivir momentos de santidad y proyectar esa santidad al hogar y a cada cosa que se hace en la vida de una virgen prudente. Entonces todas se levantarán y arreglarán sus lámparas, pero habrá aquellas que dirán: no tenemos la unción, no tenemos el regocijo del Espíritu Santo,
No tenemos la gracia de la palabra. No tenemos dones para ministrar a nuestro esposo que está llegando. Qué triste será ese momento. Qué triste, porque el esposo entrará, cerrará la puerta y quedarán afuera esas vírgenes infatuas, vírgenes insensatas. Aquí estarán quedándose para la gran tribulación, estarán quedándose en el lloro y crujir de dientes. Están a las puertas de conocer la tragedia más grande de toda su vida. Quienes han amado los deleites más que las cosas de arriba, se encontrarán con la triste realidad de ser llamados malditos de mi Padre. Salid de en medio, no os conozco. Misericordia, Dios santo. Iban a comprar a última hora, cuando el esposo estaba viniendo. Pero las prudentes entraron a las bodas y él cerró la puerta. Y las otras, Señor, Señor, ábrenos. Y él les responde, no os conozco. ¿Qué nos enseña esta parábola maestra? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. También el Señor Jesucristo advierte que si el dueño de casa supiera a la hora que va a venir el ladrón a minar su casa, ese hombre se prepararía y estaría vigilante toda la noche. Pero por eso es que el Señor no quiso, ni siquiera los ángeles del cielo, no quiso Él darles ese privilegio, ese conocer cuándo sería el fin de todo y la segunda venida, para que vigilásemos, para que estemos en oración, en ayuno, en apercibirnos de su palabra, en estar con las lámparas encendidas, con el aceite santo. La lámpara, dice, será quitada de cada uno cuando anda en tinieblas, en maldad, dice. La lámpara será quitada. Bendito sea su nombre. Dios nos dé su gracia en esta tarde. También les habló sobre unos talentos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Hay que ver, ¿no es cierto?, cuánta necesidad tenemos de trabajar esos talentos. Talentos no se refería al talento que usted tiene cuando nace, que le guste la natación, que sea bueno para escribir, bueno para leer, que sea bueno para las matemáticas, que sea un científico. Ese es un talento nato. ¿Ah? Son conocimientos, talentos que trae en la genética el ser humano. Aquí no se está tratando de los talentos esos, genéticos, biológicos, sino que se está hablando de un dinero de cambio que había en esa época que se llamaban talentos. A uno se le fue dado 10 talentos, al otro 5 y al otro 2. Pero ya vemos que el que más dinero tenía, al que se le dio los 10, trabajó, arregló cuentas y fue llamado buen siervo y fiel. El que tuvo 5 también ganó otros 5, pero el que tuvo 2 fue y lo enterró porque dijo, no voy a ser capaz de hacer nada. Por lo tanto, lo entierro y le daré las explicaciones al Señor cuando vuelva. Pero es necesario que si tú recibes un don
que en este caso talento viene siendo similar a los dones que recibimos del Señor. Si tú recibes dones es para que los trabajes. Si es la música, que sea la música para Dios, no para los hombres. Si es la palabra, que sea la palabra exhortada como conviene, para que quede en los corazones como clavo hincado y que nunca más esa palabra se salga de las mentes y que esté allí atesorada para que en el día malo aquel que escucha hoy pueda echar mano de la vida eterna y estar firme en el día malo, en el día de la prueba. Solamente la palabra atesorada, porque fue dicha en una congregación como conviene, será la que te dará la libertad espiritual y te dará la entrada a la eternidad. En esta tarde el llamado es para que seamos vírgenes prudentes, no caminando a ciegas, no caminando por si acaso, no llevando un evangelio torpe, no haciendo el sacrificio de los necios, no haciendo promesas vanas. El sacrificio de los necios es que se llega, se hace el esfuerzo de llegar a la casa de Dios, pero no se aplica y no se somete la carne en ese rato que se va a estar allí. Eso es sacrificio de los necios. Sacrificio de los necios es cuando por comezón de oír se va a una congregación y no se tiene el temor ni la santidad para con Dios. Eso no agrada a Dios. Eso no agrada a Dios. Y la verdadera forma de agradar a Dios es ir con un corazón humilde. La humildad tiene que ser externa e interna. Un corazón humilde no puede lucir un rostro extravagante. Un corazón humilde no puede trascender en ropajes suntuosos, escandalosos o que menoscaben a la hermana pobre. Dios nos ilumine en esta tarde. Dios dio salida para todo, dio advertencia para todo. La Biblia es nuestro manual de conducta. Madres y padres hoy día se quejan, en el mundo escuchamos, nadie nos ha enseñado a ser padres o madres. ¿Sabe por qué? Porque cerraron las Biblias en las universidades, en los congresos, en los gobiernos. Se cerraron las Biblias. Por lo tanto, no se tiene el consejo de los consejos, no se tiene la palabra santa. Y cuando vienen los momentos difíciles, no se sabe a qué echar mano. ¿A quién clamarán los que no tienen a Dios? Yo siempre digo, ¿a quién clamarán cuando estás en la prueba, en la dificultad? Cuando la ofensa te hiere, cuando el mal se levanta en tu contra y tú no puedes entender por qué es. No puedes entender por qué tanta desidia, tanta maldad, tanta calumnia, tanto aborrecimiento, tanta falta de amor, tanta incomprensión, tanto egoísmo, tanta vileza. Ese egocentrismo fatal pertenece a las vírgenes insensatas. Ese egocentrismo de querer ser el centro de toda la atención. Ese egocentrismo que no permite al hombre o a la mujer ver el dolor del otro. Ese egocentrismo solamente hace creer que es ese ser, esa mujer o hombre, quien está sufriendo, quien está necesitando, quien debe ser amado, quien debe ser respetado, quien debe ser bien mirado, quien debe comer y dormir bien. En ningún momento le hace ponerse en los zapatos del otro. En ningún momento le hace
compadecerse de la necesidad del otro. La envidia, la jactancia, la soberbia. Son tantos gestos y tantas situaciones que hace que la iglesia del Señor hoy día esté cargándose para ese lado. Lo trágico es que todas eran vírgenes. Sí, dice usted, todas estamos en una iglesia, todas somos del coro, todas hacemos las mismas cosas, cantamos de la misma manera, oramos de la misma manera, damos las mismas gloria a Dios, miramos de la misma manera, pero unas son insensatas y otras son prudentes. Y como decía el Señor Jesucristo en otra parábola, lamentablemente la cizaña y el trigo deben crecer juntas. Son hierbas que deben crecer. Uno es el grano de trigo que va al granero y da vida y sustento, y el otro es una maleza que hasta entorpece el normal desarrollo del grano de trigo, de la espiga del trigo. Cuando la espiga va derechita hacia arriba, viene la cizaña y se enrolla y la enrolla y la enrolla. Así muchas veces el hombre y la mujer se siente atado, enrollado por la cizaña de la murmuración, por la cizaña del chisme, por la cizaña del pelambre, de la envidia que corroe, que destruye, esas raíces de amargura por complejos, por necesidades insatisfechas, por malas crianzas y tantas cosas que trae el ser humano al nacer. Aún desde el vientre vienen fracasos existenciales, dolores, sufrimientos de las madres, malas intenciones que van dejando como una maldición generacional. Y esas personas llegan al Evangelio, se arrepienten de sus malos hábitos, de sus malas cosas, pero llegan allí a esperar al esposo con lámparas, pero lámparas sin aceite, lámparas que no dan el gozo de la salvación porque no se han convertido, lámparas vacías, inanimadas, sin regocijo, sin luz en sus vidas. Qué trágico es entrar a una congregación y ver que los brazos están abajo, ver que nadie sonríe, ver que los rostros están tristes y preocupados porque ya han sido mordidos por la serpiente de la envidia y del pelambre, de la murmuración. Cuando en el desierto la gente murmuró, nuestro Dios los hizo ir quedando tendidos en el desierto. Desgraciadamente en las congregaciones ahora, aquellas vírgenes infatuas están quedando tendidas. Aquellos hombres y mujeres, grandes predicadores, ¿dónde están? Han quedado tendidos en el desierto a causa del veneno mortal de las serpientes que están en todas las congregaciones. Ese veneno que es inoculado suavemente. No necesitan un discurso las serpientes. Es una palabra, mañana otra, después otra, después otra, y muy suavemente. Y de esa manera va contaminando y va logrando muchas cosas, pero de la misma manera va destruyendo al otro, a la otra que puso oído y se dejó envenenar. Tan culpable es el que chismosea como el que escucha el chisme, el que se sienta en la silla del escarnecedor. Y
elabora consejo de malos. Tenga el Señor misericordia de nuestra iglesia. Nuestra iglesia en el mundo necesita ser luz y sal de la tierra. Nuestra iglesia en el mundo necesita volver a las sendas antiguas. Necesita volver a ejercitar los dones de sanidades, de ciencia, palabras de ciencia, palabra que advierta del peligro. Sin profecía el pueblo se desenfrena, decía el libro de Oseas, y el pueblo pereció por falta de conocimiento. Es necesario que el conocimiento de Dios, que es el temor de Jehová, vuelva a la iglesia, vuelva a la congregación, y que las vírgenes prudentes puedan ser un 99,9% en cada congregación, y que no tengan que lamentarse con quejidos indescriptibles y lamentos y lloros en aquel día cuando el esposo les deje fuera por no haber llevado un evangelio en forma correcta. Tú que naciste en el evangelio, hombre, mujer, que me estás mirando, estuviste en el coro de una iglesia, de una congregación, y ahora andas tocando rock por ahí en la calle, reggaetón. Aprendiste a tocar instrumento en la iglesia cristiana, donde tu madre, tu abuela te llevó, y ahora estás en el mundo, comiendo las algarrobas que te ofrece el mundo. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve a la casa del Padre y entrégale tus talentos. Aquí están mis talentos, los que tú me entregaste, Dios. Y la gracia del Santo de Israel vendrá sobre tu vida, te abrazará, y como al hijo pródigo serás vestido de ropas reales y habrá fiesta en el hogar porque habrás vuelto. Dice la palabra del Señor que hay regocijo en los cielos cuando alguien se arrepiente. Bendito sea su nombre en esta tarde, y que esta palabra que el Señor ha inspirado en esta hora sirva de advertencia, como lo fue cuando el Señor presentaba estas parábolas del reino eterno, dichas de forma sencilla, con imágenes que la gente podía entender, no con un lenguaje teológico, como vemos en el apóstol Pablo, que ya está preparado para los gentiles, que éramos nosotros, ¿no? Pero él hablaba en un lenguaje muy erudito, muy culto, muy teológico, y enseñaba muy bien a las iglesias que él mismo fundó. Pero nuestro Señor Jesucristo a las grandes multitudes les habló por parábolas, y sin parábolas, dice la Biblia, que no les hablaba. Solamente a sus discípulos les hablaba en el silencio, les hablaba en privado, y les daba a entender esos secretos, esos misterios que había hablado en las parábolas a las gentes, porque ellos sí debían saber todo. De ahí que el verdadero creyente, antes que ser un florerito en las iglesias, antes que ser un líder, necesita ser un discípulo, alguien que aprende de alguien. No puede ser de otra manera. El discípulo aprende de su maestro y luego estará capacitado entonces para entregarle a los demás lo que él aprendió de su maestro. Dios le bendiga en esta tarde. Amén.